Infanticidio y dialéctica de parejas. Desamores y maltrato infantil desde la perspectiva de géneros y en derechos del niño. Autor, licenciado y profesor Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista, investigador independiente. Derechos reservados. Preliminares. Es intención de este ensayo desarrollar la tesis de la familia dividida y de la pareja inconsciente y sus efectos como maltrato infantil, que articulan y superan en un nuevo plano los enfoques reduccionistas sobre la familia y la pareja, tanto como el biologismo de considerar una unión natural de parejas-familias. En este sentido, también la de superar otro reduccionismo consiste en estudiar el maltrato infantil sin considerar al niño con la pareja de los padres en sus relaciones dialécticas, según la dialéctica de parejas, resultante de un cruce interdisciplinar entre psicología, psicoanálisis y antropología social y cultural, entre otros como la sociología, la historia, etc. Al mismo tiempo, la consideración del maltrato infantil desde la perspectiva en derechos y en derechos de géneros más conocida como perspectiva de géneros. También, el enfoque de derecho reparatorio al daño existencial o al proyecto de vida del niño, así como la consideración del paradigma del potencial, en cuanto a capacidades y posibilidades del niño. Claro es que vamos a considerar los enfoques descriptivos y clásicos en materia de maltrato infantil donde se consideran las formas de maltrato físico, psicológico o emocional, sexual, etc., y la búsqueda de causas así como la necesidad de terapias. Finalmente, la consideración del niño y las representaciones inherentes, concepción sobre infancia, el niño en la sociedad, la educación y en el enfoque de psicoanálisis genealógica, de mi autoría. Perspectivas en derechos de los niños, más. Sin lugar a dudas que en educación infantil y crianza de los hijos cuentan los derechos del niño. Son muy conocidos y se transmiten en escuelas etc., aunque los derechos que vamos a sumar se relacionan con cuestiones educativas, emocionales, de función materna y paterna, así como de función docente así como de profesionales como psicopedagogos, psiquiatría infantil, psicólogos, etc., de modo que, hablar de los derechos del niño es recordar por ejemplo que los niños tienen derecho a la salud mental, a una familia lo más libre posible de diferencias y conflictos nocivos, de padres también aptos para la función paterna y materna. Porque los casos de infanticidios que a menudo escuchamos en el noticiero informan de padrastros enajenados, madres esquizofrénicas, adictos que violan y matan a la descendencia, parejas homos que terminan matando al niño adoptado, así como diversas formas de maltratos emocionales que no suelen ser percibidos. Respecto de los profesionales es muy claro que los derechos del niño obliga a visiones, criterios, procedimientos, marcos teóricos o esquemas de referencias que no etiqueten y estigmaticen a los niños como el caso de la mala praxis educativa en que un docente se la ensaña con un chico, suma etiquetajes, llamado al profesional para legitimar todo el proceso de demonización, con la expulsión sutil del niño como cambio de turnos, de escuelas, etc., es decir, los derechos que podemos nominar como derechos de la vida cotidiana, que a veces para ser percibidas requieren ya de formación profesional. En definitiva, pregonamos un derecho que facilite al niño una crianza saludable, el famoso ambiente facilitador, del psicoanalista Donald Winnicott, madres y padres suficientemente buenos como para lograr que los niños puedan aprender cosas sin criterios impositivos. No está mal recordar un breve capítulo de mi libro, Homo Procustensis, donde considero la escuela procustiana, donde se imponen diseños curriculares en forma vertical sin que el niño pueda elegir contenidos según su vocación, interés, formación, inteligencias múltiples, etc. No decimos que el niño deba autoformarse ni que deba ordenar a los docentes sobre qué materia y contenido estudiar, sino criterios flexibles, electivos, diversificados, etc., para hacer honor a la capacidad electiva de todo niño. Perspectiva de géneros en maltrato infantil. En cuanto al maltrato infantil, podemos considerar que existen vinculaciones con las temáticas de géneros, así como con los derechos del niño. Ya clásico, se defienden los derechos del niño así como se promociona el conocimiento y práctica de los mismos. Pero la perspectiva de género solo se maximiza cuando se reclaman cuestiones sobre identidad de géneros, derecho al cambio de nombre, como los más salientes. Sin embargo, podemos considerar que, así como las niñas suelen sufrir en mayor grado de abusos sexuales, los niños padecen los castigos corporales y emocionales, así como los casos de abusos, que son una realidad.
Es el tema de la prevalencia de tipos de agresiones hacia cada género. Como desigual de crianza, se suele criar de forma empática y emocional a las niñas y al niño como Superman, corporal, que se defiende a las trompadas en un mundo de campos de batallas. Es decir, el tipo de educación familiar impositiva de tales roles así como su confirmación y reforzamiento en la escuela. En estos casos, vemos que existen cuestiones de géneros muy patentes. Otro ámbito de la crianza o socialización de los niños es el de los padres y sus preferencias o favoritismos de géneros, donde volvemos a encontrar lo que más arriba definimos como narcisismo de género, en la crianza de los hijos. Así, el padre del género de su hijo suele manifestar mayor interés, invertir mayor capital emocional, jugar con el chico, dialogar, salir a pasear, etc., porque allí se juega el propio narcisismo o amor propio. El padre que se ama en su hijo o la madre que se refleja en la hija. Además, se suele castigar más al niño del sexo opuesto o ser más punitiva en los criterios, críticas a la autoestima, etc., porque operan también el narcisismo de género. Mejor dicho, somos leales a nuestro género cuando criamos a nuestros hijos y solemos ser implacables con otros géneros. En esto encontramos grados y los extremos son los casos de síndrome del niño vapuleado, niños rechazados y expulsados, los casos en que uno de los padres rechaza y vive castigando al hijo ilegítimo, solo porque es hijo de la rival inconsciente anterior o ex de su pareja, etc. Los orígenes del maltrato infantil desde la teoría de la familia dividida. Cuando cruzamos conceptos de varias disciplinas como el caso de la psicología y la antropología, aparecen nuevas relaciones, una nueva perspectiva, más integral, porque nos movemos en el ámbito de la interdisciplina. El concepto de familia es uno de esos conceptos que no se puede estudiar desde un ismo disciplinar porque posee determinaciones múltiples. De modo que vamos a proceder como dice el eminente epistemólogo genético Jean Piaget, la validez de un concepto se demuestra en su génesis y transformación, buscando sus orígenes, procesos y mecanismos inmanentes, como forma de validar de tal concepto. Imaginemos a dos figuras de la literatura universal como Romeo y Julieta, ambos tomados más en sus nombres y como dos sujetos que se amaron y que comenzaron de una forma. Cada uno representa a una familia, como portavoz del mismo, y como sabemos, a los Capuleto y los Montesco. Portavoz en el sentido de portar la voz, la lengua familiar, el idioma familiar, que nos habla de un modelo de mundo, de familia, de pareja, de amor, de crianza de hijos, de que es un niño, etc. De modo que, resulta de capital importancia entender el idioma que habla Romeo o Julieta para entender del por qué son diferentes y similares en muchas cosas. Constatamos que son diferentes porque provienen de familias diferentes. Una evidencia difícil de refutar. También, como sujetos de dos familias diferentes pero que comparten un tipo de familia epocal, y donde existen roles similares como el padre, madre, hijos, hijas, etc., que nos lleva a otra evidencia. Romeo y Julieta tuvieron crianzas en familias similares y propias de una sociedad, cultura y época determinada. Difícil de controvertir. Tienen cosas en común como el mismo idioma social, educación, costumbres, ideales, definición de mujer, de hombre, de niños, etc. Allí es donde notamos que ambos poseen cosas similares y cosas diferentes. Es entonces cuando acudimos al psicoanálisis de Sigmund Freud quien nos dice que amamos de forma narcisista a alguien que se nos parece, posee cosas similares, ideales comunes, características de lo que somos o queremos ser, como forma de enamorarse. Y ello une, apega, suelda la relación que pasa a ser amor. Es decir, comenzamos a amar lo idéntico, las cosas comunes a uno en el otro y, por el narcisismo del amor, solemos no percibir o no consideramos como sintónico con nuestras preferencias a lo que no es igual, las diferencias, que incluso, nos cuesta aceptar. Acá es donde acudimos a la teoría de los idiomas de géneros, desarrollado por mí, Sansón y Dalila, Romeo y Julieta, hablan idiomas diferentes, que resulta difícil aceptar porque estructuramos y definimos la realidad desde nuestro idioma subjetivo, lo que nos impide entender muchas cosas del idioma del otro. Es muy similar a que Dalila hable en francés y Sansón en inglés. Pero la pareja se mantiene gracias al idioma compartido, a la zona común, entre dos conjuntos A y B, a saber, a como el modelo de mundo de Dalila y B, el de Sansón, aunque existe un punto de intercepción C de lo común a ambos.
Allí es donde ambos se apoyan, pero lo diferente se suele pretender reducir al propio modelo de mundo, y allí es donde somos egocéntricos, porque creemos que nuestra visión y modelo de realidad es la adecuada para ambos. Qué bondadoso, le definimos su realidad a la otra parte. Pero es un intento de asimilar a la otra parte al propio idioma, al propio modelo de amor, de pareja, familia y de mundo. Allí es donde comienzan los reproches. De hecho, toda pareja inicia en un primer momento o fase de enamoramiento donde predomina la ilusión de similitud, incluso de completud, porque por fin el yin ha encontrado a su yang para iniciar el movimiento conocido. La segunda fase es la de las diferencias, que genera desacuerdos, reproches, y las tendencias bien intencionadas de que la otra parte se adecue a la propia mirada, al propio modelo de mundo, con lo que inicia también un momento crucial en toda vida de pareja, y que es el momento de la dialéctica de parejas, el momento de puja de parejas porque la otra parte cuadre en el propio modelo. Es el momento donde asistimos a diferencias, reproches, críticas, invalidaciones, silencios, objeciones, etc., lo que da la pauta a ambos para que busquen activamente la inclusión de la otra parte en el propio mundo. El movimiento del yin y el yang ha iniciado. El conflicto por las diferencias va de menor a mayor y existen casos donde es flexible, se supera y la pareja pasa al tercer momento o fase 3 de proyecto conjunto, la misma pareja conjunta. Podemos realizar la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación de la constitución de la pareja a partir de dos familias y sus diferencias y similitudes con el tema del maltrato infantil? Resulta crucial porque las parejas y familias donde se maltratan a los niños se caracterizan, según nuestra tesis, por estancarse en la fase 2 del desarrollo de cada pareja, porque allí es donde recrudecen las diferencias, discusiones, conflictos y peleas que luego derivan hacia abajo, hacia los chicos. Es así que pasamos al proceso de derivación de la agresión hacia los chicos. El proceso de derivación de la agresión hacia los chicos. Si volvemos a recordar la dialéctica impositiva anterior, a saber, el estancamiento en la fase problemática de toda pareja, a saber, el segundo momento de diferencias e intentos de volver igual lo diferente, sabremos que allí se cuecen odios, reproches, agresiones reprimidas o no manifiestas, así como agresiones verbales o incluso físicas, como suele ocurrir. En este modelo, las agresiones se utilizan en el sentido impositivo del término y para que la otra parte se convenza de que la propia postura es la aceptada. Entonces, no agredimos sino para instalar el propio modelo de amor, de pareja y familia. Es la función de la agresión y violencia en la pareja. Y esta apreciación es propio de nuestro modelo teórico, clínico. Hay un dicho popular que dice que cuando los elefantes se pelean, pierden las hormigas, chicos, en nuestro modelo. Lo mismo pasa en los casos de maltrato infantil, los padres se pelean, o mantienen odios, reproches, silencios, y en suma, el libro de cuentas, que es diario, donde anotamos todo lo que consideramos que la otra parte nos hace. Lo anotamos en nuestra memoria para luego traerlo a colación en una discusión que surge como nuevos intentos de tener razón. Tener razón equivale a que la otra parte debe adherir al propio modelo. De lo contrario, lo invalidamos o descalificamos cuando no lo tratamos de loco, enfermo o idiota, etc. Entonces, el proceso de derivación hacia abajo, como forma de otro dicho conocido, el árbol se corta por lo más fino. De esta manera, las tensiones y desacuerdos, los vanos intentos de que la otra parte cumpla nuestro sueño de la pareja ideal generan tensiones, broncas, odios, etc., que al llegar a un umbral determinado truecan en conflictos abiertos, discusiones, etc., que es cuando entran en escena los chicos. Es que son parte de la familia y cuando escuchamos en las noticias que un padrastro o una madrastra maltrataron o mató a un niño, estamos ante un caso así. El proceso de derivación de las tensiones y conflictos hacia los chicos tiene dos mecanismos psicológico conocido, el desplazamiento del odio y agresión y su proyección hacia los chicos. De esta manera cobra nuevo sentido aquello de que papá llega del trabajo y se la agarra conmigo. O mamá. ¿Por qué una madre desplaza agresiones hacia sus hijos o el padre? Ella por los conflictos con él, por su capital negativo de odios y frustraciones. Él, por la misma razón de pareja, aunque a veces por lo que sufre en la disciplina empresarial, humillaciones, reproches de un jefe, etc., lo que le genera una intensa frustración y el desplazamiento y proyección posterior en su familia hacia su esposa que no le hace el aguante y se defiende, o hacia sus hijos.
Ambos no están entendiendo cómo funciona su sociedad, su familia, su pareja y los chicos pierden. ¿Cuál es el fundamento de esta puja impositiva entre ambos y que culmina en agresiones hacia los chicos? En mí, Procusto enamorado, desarrollo la faz impositiva del deseo y sujeto humano fundado en otro ensayo intitulado Homo Procustensis. Un deseo que no solo busca el reconocimiento como diría el filósofo Hegel sino como tendencia asimilativa, como verdadero deseo alienante, de índole netamente impositiva. Su puesta en acto en la pareja nos remonta a la figura de Procusto, el impositivo, que era un bandido del Ática, muy bondadoso en ofrecerte hospitalidad, comida y bebida. Una vez borracho, procedía a atarte a uno de sus dos lechos, el más pequeño donde a todos les sobraba piernas y cabeza, con lo que, procedía a cortarlos, con el objetivo de que cada extraño cuadre en su lecho. Su otra cama, la más grande, en que todos quedaban pequeños, llevaba a que los estire descoyuntando articulaciones, rompiendo huesos y músculos a los fines de cuadrar en su lecho. Su lecho equivale a su modelo de mundo, de realidad, de pareja, de amor, de familia, etc., es decir, lo que llamamos en el ensayo citado, síndrome de Procusto, que también juega en materia de parejas y en los vínculos familiares. Es decir, adultos procustianos, impositivos del mundo adulto para el niño, como forma de violencia simbólica, sin dejar que los niños puedan desarrollar sus propias definiciones. Habíamos aludido a las tendencias impositivas en la pareja y sus vinculaciones con el maltrato infantil. Imaginemos a dos Procustos enfrentados en una danza impositiva, sutil, con estrategias varias, donde cada género utiliza lo acumulado por milenios como técnicas de control, dominación, etc., respecto del otro. Pero la danza impositiva va de menor a mayor, en escaladas simétricas, como simples debates, discusiones, reproches, peleas abiertas con agresiones, hasta que aparece el Salvador, en el contexto de víctima y victimario. También denuncias como forma de criminalización de un vínculo muy enfermo en sus fundamentos. Es el último recurso para demostrar que el propio lecho es la más adecuada y que el otro no se deja cortar piernas y cabezas, o que no se deja estirar para cuadrar en el propio lecho. Esta puja, esta reyerta se da en contextos emocionales intensos con coexistencias de amor y odio, donde además, reprimimos odios y furias ante otro que no entiende que es uno quien tiene la razón de todo. De modo que, al traspasar el umbral de tolerancia a la situación invivible, de descalificaciones y agresiones repetitivas, etc., ocurre el desplazamiento y proyección de las agresiones sobre los hijos. Entonces, decimos que las diferencias en la pareja, propio de la dialéctica de las diferencias entre ambos sujetos, llevan a conflictos que son derivados hacia abajo, hacia los hijos que sufren las consecuencias de los desacuerdos paternos. Es decir, el maltrato infantil se origina en esta dialéctica que además se acentúa por factores de tipo social, como desocupación, privaciones, crisis social, pobreza, falta de viviendas, etc. Median cuestiones de géneros en los maltratos infantiles. Caben cuestiones de género sin dudas porque existen casos donde el nene, por ser la miniatura del padre, es castigado con severidad, quedando que la nena sea también agredida verbal o físicamente por el padre porque es igual que la madre, si nos posicionamos en la mente de los dos susodichos. ¿Por qué sucede esto? Por el narcisismo de género, donde se es leal y se defiende al género de pertenencia. Un hombre será leal a su hijo en donde se ve reflejado, es parte suya, su continuidad existencial, su misma infancia puesta en escena, en un plano profundo. De modo que, al orientar su odio hacia los niños, la cosa será contra la niña, que se le aparecerá como similar a la madre. Inversamente, para la madre, el nene será tan malo como su padre, aunque hay una brecha vinculado con su linaje, con su familia de origen y que defiende en su hijo, la parte de su sistema de vida de origen que busca instalar como modelo de hijo y donde el hijo varón puede ser diferente a como es su pareja. Es decir, percibe incluso a su hijo desde su guión de familia, propio de un linaje donde los hombres y niños son de una forma diferente a como pretende su pareja. Que por su parte se encuentra en lo mismo al pretender asimilar al niño a su modelo o sistema de vida. Es decir, la reyerta de pareja donde cada uno busca instalar su modelo no solo de amor y pareja sino además de familia y de estilos de crianzas, de estilos de subjetividades, como en este caso, un modelo de hijo o hija.
De modo que, las cuestiones de géneros cuentan en cómo se educa a los niños y niñas, además de los nuevos niños como LGBTIQ+. Porque el narcisismo de género es tan fuerte que lo malo se proyecta contra el otro género, hacia los diferentes, quedando el propio género exento de todo mal. Muchos descuidos, negligencias previsibles, accidentes, niños que se pierden, etc., son el resultado del narcisismo de género y los conflictos entre grandes donde todo se torna intenso, emocional, y donde también los niños son castigados. Entonces, en maltrato infantil también encontramos maltratos de géneros, en sus comienzos, con los hijos e hijas, porque allí se juega el narcisismo de género, que se suma al conflicto de pareja. Los elefantes tienen géneros y son vengativos, en muchos casos. Derecho reparatorio ante el daño psíquico y el daño al proyecto de vida tanto como del proyecto emocional. La perspectiva en derechos que pregonamos se vincula no con el derecho punitorio, represivo o condenatorio sino el restitutivo, el reparatorio de los daños que el niño padece. Tales daños se pueden caracterizar como sigue: A. El daño psíquico, B. El daño al proyecto de vida, C. El daño al proyecto emocional. Sabemos que un trauma, un abuso sexual, los maltratos físicos como golpes, heridas, rotura de huesos, etc., infringen el conocido trauma, como golpe inusitado que el niño no puede asimilar. En tales casos, no solo la denuncia del maltratador sino el enfoque reparatorio hacia el menor, que puede implicar terapias pero también otros dispositivos grupales, de juegos y participación en instituciones, donde además podemos agregar deporterapias, grupos de apoyos emocionales, de empoderamientos, etc., que restituirán una autoestima destruida, un modelo de realidad compartida, que despotencie el enfoque represivo y violento del grupo de origen, y todo dispositivo institucional para empoderar a jóvenes y niños en una realidad vivible. El daño es más que psíquico en el sentido en que daña el mismo proyecto de vida porque interesa no solo el presente sino el devenir de una vida. Un abuso sexual compromete, por ejemplo, la capacidad de confiar en una pareja, en el otro, con lo que detona conflictos, trastornos sexuales, etc., que no son sino sufrimientos provocados por aquel suceso traumático. De modo que cuando un adulto perverso transgrede la ley de prohibición del incesto y abusa de un niño, además del trauma y agresión, transmite al niño un modelo de vida perversa, donde los adultos que deberían garantizar cuidado, afecto y empoderamiento, son los que los violentan. Sabemos de muchos casos de niños abusados que luego tornan activo la agresión sexual en un intento de resolución. Es decir, lo que decimos es que de esta manera se transmite el mal de generación en generación. Para tales perversos, el universo emocional y sexual en que creció es la de transgredir los derechos del niño. El perverso no es que no perciba las leyes, las percibe pero la niega, predominando el deseo perverso. En el caso de daño al proyecto emocional, tenemos el caso de quien luego de abusos sexuales o violaciones, solo puede sobrellevar una vida emocional problemático, con desconfianza y conflicto en su pareja, porque la escena traumática interfiere formas vinculares mejores. Es decir, el suceso ha dañado su futuro emocional. Mejor dicho, desde lo que llamamos causalidad ejemplar, donde los malos ejemplos causan y encausan hacia caminos negativos, provocan también que los niños incorporen modelos negativos de conductas. Tal el caso de asumir modelos adictivos como el fumar, beber, drogarse, así como el abusar de los hijos, etc., que los adultos no consideran como daños. Un modelo delictivo destruye el futuro de todo niño por el circuito delictivo y condena final en que caen tales sujetos. Un modelo de amor problemático, de infidelidad, de peleas de parejas y divorcios también daña el proyecto de vida y proyecto de pareja de los hijos porque ellos se estructuran en base a modelos familiares. En psicología se lo conoce como identificación. Los padres violentos, abandonistas, negligentes, etc., dañan los niños por los malos ejemplos que nunca dicen percibir. De modo que, el estilo de vida, los fracasos adultos, sus conflictos y peleas, sus divorcios y agresiones, incluso de casos violentos como el femicidio y el crimen, se trasladan en los hijos a título de legados y herencias psicológicas que comprometen su proyecto de vida. Perspectiva multigéneros para los niños. Los niños suelen jugar juntos espontáneamente sin establecer diferenciaciones ni formas de discriminación o maltrato de géneros. Aman a sus padres, a ambos y cuando falta uno, preguntan y buscan saber dónde está.
Es decir, los chicos aman a sus padres, binarios, pero que para ellos son, papá y mamá, su mundo. Pero hete aquí que existen sujetos que se declaran ante los niños como, no binarios, o como, antibinarios, que para los niños es decir, estamos en contra de papá y mamá y no elegimos ser como ellos. Tal descalificación de los padres de los niños resultan llamativos para ellos, porque la orientación sexual de los padres tanto como el amor entre ellos, son objetos de sus investigaciones sexuales infantiles y de modelos de amor. Ellos aprenden a ser como mamá y como papá. De modo que, los niños deberían dar sus propias ideas respecto de cómo se debe ser o qué orientación asumir en materia de géneros. Imponer a los niños ser parte o no de un movimiento de género o de una identidad de género y orientación sexual es violencia simbólica de géneros. Por ello, el criterio de ser iguales en la diversidad es mejor tanto como el deber de enseñar a los niños que existen diversas orientaciones e identidades de géneros, todos legítimos, asumidos por cada sujeto como derecho. Además, los chicos intuyen que por más géneros que se asuma, existe una vida erótica, un modo de gozar o mejor, todo género posee su modo de gozar sexualmente, lo que también es conveniente para los no binarios u otras orientaciones de géneros que necesitan de la sexualidad para reproducirse. Si tal no resulta posible, incluso las inseminaciones o subrogado de vientres requieren de gametas binarias. También la discriminación inversa, de declararse diferente con términos como el de no binarios, que es similar a la antigua discriminación de otros géneros. Si somos diferentes, macanudo, la ley nos ampara, pero tener que discriminar y denigrar al hetero para definirse es caer en la tesitura que se critica. ¿Por qué sucede esto? Porque falta el criterio multigéneros, donde predomina el derecho a ser diferente en la igualdad de la ley y donde no existen géneros amos que definan a los demás géneros. Es decir, la perspectiva multigéneros donde todos tienen derechos. Dos árboles enfrentados a través de sus frutos. Se suele citar en algunos medios no psicológicos o de otras disciplinas que el árbol genealógico transmite cosas, que es necesario curar el corazón, etc., considerando que las transmisiones son automáticas desde el tal árbol. En verdad, son dos árboles que interactúan en un proceso, yin y yang, como los Capuletos y los Montescos, donde Romeo y Julieta no son sino sus frutos que conllevan el mismo ADN, el mismo modelo de familia y pareja. Pero son dos familias y cada árbol puja para transmitirse en la nueva descendencia, lo que nos lleva a que los padres no son ingenuos en la educación de los hijos. Esta dialéctica de familias no resulta ingenua y cada padre busca hacer de cada hijo algo similar al mismo. Es decir, se juega un modelo de mundo familiar, que choca, coexiste, se contradice, o complementa con la otra parte. En las familias lo que vemos es que el grupo no está dado desde el vamos y que el proceso de ensamblaje familiar dura muchas décadas. La puja impositiva de cada familia a través de su fruto implica el viejo dicho, uno no se casa solo con la pareja, con la familia también. Bueno, esta puja impositiva, esta dialéctica de familia y de pareja, resulta impositiva porque los niños no tienen voz ni voto. Solo observan, incorporan la puja, se inclinan hacia un lado u otro, y padecen los avatares de los padres. Los horneritos no, ellos se complementan o ensamblan desde el vamos para elaborar el hornito, donde mamá hornero pone un huevito que incuban ambos. Al nacer el pichoncito, no es tan lindo pero lo aman igual. Lo alimentan ambos sin reproches, cautelares, divorcios para por fin ser libre, ni ninguna locura que inventamos los humanos. Cuando el pichón crece y está más lindo, vuela para buscar a su compañera e iniciar otro ciclo. En nuestro caso, la puja impositiva redunda en desplazamientos y proyecciones donde los pichoncitos incorporan estrategias de luchas, de discusiones, engaños y chantajes, etc., desde pequeño. La matemática de los padres. Imaginemos dos conjuntos en intercepción, A y B, donde existe una zona de intercepción C es la parte común, lo que se comparte, lo que se acuerda, las visiones comunes así como de conductas que se construyen. Es una zona de co-creación. Co-creación de ambos porque los niños no cuentan. Entonces, la imposición de un modelo de dos conjuntos es desde el vamos y donde el niño no cuenta. Un niño, por ejemplo, no podría decir de forma explícita a sus padres lo que si le dice al psicólogo, están todo el tiempo peleando, ella dice una cosa y papá otra. Al niño lo mandan a jugar, sí, a jugar a ser como sus padres, pegando a la hermanita, como forma de entrenamiento psicológico para el día de mañana.
Los padres ni perciben esta escena extendida hacia los niños y consideran que son los responsables, dueño, amo y señor de la casa. Pero es una injusticia que se le impongan ambos al niño de esta manera, sin consultar con él mismo, sin poder considerar que ambos se están transmitiendo en sus hijos y además, comprometiendo su futuro emocional. Eso llevaría a otra matemática familiar, A más B más C igual a familia. Es decir, a la intercepción padre-madre le agregamos la del niño en relación a los mismos, con lo que, los padres podrían escuchar el discurso del niño respecto de cómo la cuestión así como sus necesidades y derechos. Por ahora, cuando los elefantes se pelean, pierden las hormigas, niños. La ley del gallinero. Esta ley implícita es muy conocida y dice que las gallinas de mayor jerarquía o están arriba, cagan, a los de abajo. Muy simple además porque el mundo adulto y sus conflictos, su lógica familiar, el choque de familias, etc., trastocan la vida del niño. Ellos sufren la falta de afecto, el abandonismo, castigos, olvidos, etc., porque los adultos viven en su propio canal. No hay inversión de roles desde el nivel adulto al del niño ni al revés porque los niños no son escuchados ni los adultos juegan con ellos como se debe. De modo que, los problemas adultos complican la vida de los niños que así padecen de los llamados, enfermedades mentales, como ser hiperactivo o demasiado motivado, pelearse en la escuela, ser tímido, tener miedo o fobia, obsesiones y rituales como papá que vive para los negocios, etc. El mismo, fracaso escolar, donde se inculpa a los niños es producto de esta ley donde los problemas adultos lleva a que nadie se enfoque en los niños para convivir también con ellos y su modelo de mundo. Negligencias y descuidos. Son los casos de omisión de cuidados de parte de adultos responsables y no se garantiza el cuidado como para que a los niños no les pase nada. Son muchos los casos de ahogamientos, accidentes, envenenamientos, violaciones, pérdida de niños, abusos sexuales, etc., porque los adultos que debería garantizar cuidados tuvieron un descuido, que no es sino el vivir en sus mundos de adultos, peleando, con sus problemas, necesidades, etc., y pierden de vista al niño. Por eso, el tener un hijo no debería ser algo del deseo de hijo, como prerequisito porque requiere algo que se vincule con los derechos del futuro niño, es decir, padres preparados en puericultura, estimulación infantil temprana, educación en límites, ESI, etc. Hoy día incluso, siendo que la ley de Malthus lo dice muy bien, a saber, que la población se multiplica pero el alimento no, lo mismo asistimos a procreaciones masivas cuando el capitalismo no es un tipo de sociedad que brinde un ambiente familiar facilitador para que los chicos se críen en armonía y paz. Además, las condiciones para una vida vivible, como tener casa, trabajo, etc., indispensable para los niños, no los facilita la desigualdad social y la apropiación del capital por un grupo de parásitos que explotan a todo el mundo. La gallina degollada, de Horacio Quiroga. Son 4 niños con sus capacidades intelectuales disminuidas, a lo que se suma la incorporación de una niña, muy cuidada y mimada, la estrella de la casa. Los 4 niños solo miraban y nadie podía sospechar lo que ocurriría por el mentado favoritismo hacia la pequeña. Al mediodía la criada degolló una gallina y los 4 idiotas asistieron al evento. Por la siesta y en un descuido de los padres, la niña se aleja un poco para jugar y fue cuando los 4 la raptaron para aplicarle lo que la criada a la gallina. Venganza. Sacarse de encima a la rival emocional. Lo claro es que los 4 idiotas se sintieron pospuestos, dejados de lado, y un celo patológico se cocinó en sus corazones más emocionales que intelectuales. Digamos que, los padres no pueden darse el lujo de querer más a uno de sus niños ni siquiera con la justificación de que, es el más chico. El favoritismo cuece habas en las mientes de los niños y suelen redundar en agresiones entre ellos como en toda escena de celos infantiles. El filicidio revisitado, matar a Jasón en el hijo. Medea. En mi primer ensayo sobre maltrato infantil, intitulado, El maltrato infantil, ya dediqué algunos trazos a lo que llamé en su momento, síndrome de Medeas, y que es la misma que la Medea de Eurípides. Es sabido que ella urde toda una trama asesina contra su rival y sus 2 hijos, como forma de hacerle lo peor a Jasón, su pareja. La venganza se desata incluso contra sus hijos, que es lo más preciado de toda mujer, incluso, podríamos aventurar, que el hombre. De nuevo en este síndrome articulamos el infanticidio y forma asesina de maltrato a la pareja de los niños, y que esta vez se vincula con una venganza dirigida a su pareja, Jasón.
Cierta vez observé en el noticiero una escena que aún debe constar en YouTube. La mujer castigaba más al pequeño, procedía a tomarlo de los 2 pies y a introducirlo en un tambor de agua en forma repetitiva. Mientras, lo filmaba para enviarle a su ex. Y es sabido de la madre monoparental que se la agarra con sus hijos, gritando todo el día, lo que para mucho consiste solo en buenas intenciones de educar a los sabandijas, pero sabemos que allí se tramita odios, rencores y desplazamiento del niño del odio patológico a su ex y como venganza. En estos casos, la sociedad, a través de denuncias, intervenciones, etc., debe intervenir porque lo crucial es que los niños son la razón de ser de la pareja y familia, porque es el nido donde crecen, pero en nuestra sociedad, ambos, juegan a ser actores y actrices de Hollywood en brillantes escenas de amor y sexualidad que solo terminan en un corte de luz. Digámoslo una vez más, la familia, la misma pareja y la casa, es el nido y ámbito para criar a la descendencia, como fin propio de la especie y grupo humano. Pero las parejas lo toman como un hotel y una historia de amor donde importa más esta historia que la crianza de los niños. Es por esto que recomiendo mi curso y actualización en EFI o Educación Familiar Integral. Allí estudiamos temas como la crianza de los hijos, tipos de familias, las nuevas familias, etc. Matar al hijastro, el síndrome del león. Es sabido que los leones suelen matar a todos los cachorritos que no son propios. Es como que los leones matan lo que pertenece al rival, al otro. Sentirán alguna clase mínima de rivalidad y deseo de muerte, los leones. Recordemos que el ser humano, Freud estudió el odio y deseo de exclusión del rival del niño en relación a la madre amada, y que es el padre. Es un proceso estructurante porque el niño se identifica con el rival, asume sus cualidades, etc., y esto le permite insertarse a través de un modelo en lo social. Pero en el caso del león, es más primitivo, es un matar de forma cruel a los hijos ajenos. Nosotros solemos demonizar, criticar, etc., los chicos de la calle, y solemos sentir menos sentimientos empáticos con ellos que con nuestros hijos, a quienes defendemos a muerte. Volviendo al Rey León, asistimos a este síndrome del león, en los casos de padrastros e hijastros, donde el desenganche es emocional y se intelectualiza todo. En esta casa se come a las 20 hectosegundos, luego, se van al restaurante. En esta casa mando yo. O te adaptas o te vas, etc., que son frases que un padrastro dirige a su hijastro antes de empezar los castigos emocionales, insultos, ataques a su estima, desprecios, etc., es que es un desenganche emocional y ante la madre, el padrastro busca legitimarse, se porta mal, no me hace caso, etc. El destino del niño está sellado y a medida que crece crecen también los rótulos, acusaciones, castigos, etc., que van enfermando al niño hasta convertirlo en un vago, fracasado escolar, delincuente juvenil, etc. El objetivo del padrastro es el exilio del odiado representante de su rival en un plano inconsciente. Es que, hay lugar para los hijastros. Todo es orden, castigos, humillaciones, y las fechorías tipo, comerse una manzana a escondida, es procesado como verdadero investigador. El padrastro espera al hijastro, lo pesca en fragancia y lo acusa atrozmente ante su madre. Es la prueba que necesitaba para comprobar que no es él, que es el chico quien se porta mal. La madre, dividida entre el dolor del rechazo de su hijo y la dependencia económica o emocional con su hombre, se la agarra con el chico que cobra de buena manera. En las clases menos pudientes el chico es expulsado a la calle, duerme afuera, no cena una noche, y se lo toma como el chivo expiatorio del mal familiar. Es que para el padrastro es el quien causa todo el problema familiar. Contrariamente, con el hijo legítimo, cosa es diferente, por fin un fragmento de Dios, una reliquia existencial, el tesoro perdido y hallado, su hijo, el primero o el verdaderamente auténtico. Supe de un caso donde el hijastro tuvo un juego de riesgo con el hermanastro, este dio un golpe, y el padrastro se la agarró a los golpes con el niño. Al otro día, el niño huyó a lo de la abuela, que tampoco pudo soportar a este niño que era el mismo mandinga que el padre, por lo que, su destino de marginal estaba sellado. Abuelas vengativas y síndrome del niño vapuleado. Luego de un noviazgo apasionado, la pareja se trasladó al extranjero, al Paraguay, de donde era oriundo el hombre. Al poco tiempo pasan necesidades, desocupación, etc., seguido de violencia de parejas, golpes, etc. Las dos hijas de la mujer sufrieron mucho el avatar de la pareja y el hijo varón, ya de la pareja, quedó paralizado en las escenas de violencias.
Al tiempo se separaron y el hombre siguió su camino de 8,40, que es como se llama a los hombres que viven de las mujeres. La mujer ya no volvió a rehacer pareja y se dedicó a sus hijas e hijo. Nunca maltrató a ninguno de sus hijos. Una de sus hijas empezó el mismo destino, juntarse, pasar necesidades, golpes, un hijo, y luego, la separación. El niño fue dado en crianza con la abuela, con lo que, la madre viajó lejos a trabajar y rehacer su vida. El niño quedó allí, mirando a la abuela, famosa por su carácter, y al igual que el abuelo de Máximo Gorki, el chico vivía cobrando. La abuela procedía a atarlo a un árbol o muchas veces a encerrarlo en una pieza, o en uno de los muebles y toda la microcultura de tías, primos y hasta vecinos entendían que allí se estaba educando al niño. Corría los 60 del siglo pasado y el estilo punitivo de crianza era muy claro. Los días que el chico era castigado eran como las escenas de ejecuciones de la Edad Media, todos atentos, alegres, esperando el desenlace. La abuela procedía a arrodillar al niño sobre piedritas y maíces, pero se encargaba de que le doliera porque a veces, para esquivar el dolor, el niño se apoyaba en la pared. A los fines de que comprenda que está siendo educado, le infringía un par de puñetazos, similar a las que su ex le propinaba. El chico allí sumido en la desesperación, sabía que solo el comienzo y que luego vendrían los latigazos. El látigo era un tejido de cueros que terminaba en unas puntas muy finas, con lo que, las marcas eran señal de que el chico recibía un escarmiento. Unas horas después, la abuela entraba a la pieza, lo cerraba para que el chico no se escape, y comenzaban los golpes. Lo que al comienzo eran risas y alegrías, comenzaba luego a preocupar a todos, como a las tías que debían intervenir para que la cosa no pasara a mayor. El chico recordaba que la abuela le decía lo siguiente: «Yo que tanto hice por vos me haces esto, desgraciado». Lo mismo que le decía a su ex, el abuelo del niño. Cierta vez, el niño encontró la solución a las tundas propios de todo niño vapuleado, síndrome del niño vapuleado. Había encontrado la solución a que, en los comienzos de los latigazos, se desmayaba, con lo que, el baldazo de agua lo despertaba, pero ya estaban las tías y primos, con lo que, la abuela se apaciguaba un poco. La otra solución fue que, entre el dolor que producía el látigo, encontró la idea de acurrucarse, con lo que, la abuela le daba patadas, que eran menos dolorosas que los latigazos. Está de más decir que el niño ganó la calle en cuanto pudo, con un destino errante, para resurgir posteriormente como el ave fénix de sus cenizas. Trabajos forzados. Muchos niños dados en crianzas consideran que por fin han hallado una familia y que era parte del mismo con el permiso de hacer lo que los demás niños hacen. Nada de eso porque, al poco tiempo, la tía malvada dejaba traslucir su falta de afecto, empatía y sensibilidad hacia aquel niño. Es que ella viene soportando a su marido, el hijo sano del patriarcado, y en su libro de cuentas, o contabilidad familiar, existían muchas injusticias vividas, o padecimientos que la llevaron con el tiempo a guardar mucho odio, frustraciones, que requerían ser tramitados de alguna forma. Los sobrinos sirven para eso. Y es el caso de un niño que padeció todo eso, al poco tiempo y con la salvedad de que debía trabajar duro cada día, para pagarse la comida y la estadía. Tenía una lista de acusaciones, de inconductas, como cuando, contestaba, a la tía, lo que en el lugar que ocurrió esto era una falta grave. El tío procedía a castigarlo con no cenar, o a veces, no almorzar, o no ir a la iglesia, etc., pero el lugar en que sucedía esto era un lugar donde había una problemática de pareja, infidelidad. La mujer tenía muchas razones para vivir frustrada, pospuesta y rencorosa, con lo que, le iba a demostrar a Jasón, su marido, que si bien habían arreglado el asunto del engaño, la bronca se iba a manifestar pero en forma indirecta, sobre uno de sus linajes, el sobrino. De modo que recibió la autorización para castigarlo y todo se volvió surrealista, trágico. Pero del lado de su linaje, los hijos y el hijo, la cosa era distinta. Incluso, otra mesita para la sabandija en cuestión. Con el tiempo, el chico vivía para amargarle la vida, con lo que, se hizo un juicio familiar, donde el pequeño acusado era el culpable, y peor aún con lo que hizo en la iglesia cuando le permitieron asistir, se puso en la fila de los que comen hostias cuando aún no había hecho la confirmación. Fue terrible vergüenza para toda la familia y la tía se puso borracho esa tarde y le dio una tunda. Con el brazo quebrado, corrió cuanto pudo. Debió dormir en la terminal de colectivo, y ayudado por otros niños, encontró nuevas esperanzas.
Nadie lo buscó ni hubo denuncia alguna. Niños reclutados para el delito. Suele suceder que existan niños reclutados para el delito, muchas veces niños dados en crianzas como un sobrino, nieto, o incluso, niños de la calle que al encontrar refugio, son fagocitados por los delincuentes que ofician de maestros del delito. Así, la fase de convencimiento va seguida de instrucciones para luego incursionar con sus malos ejemplos en lo social. Un punga, un arrebatador, un rastreador, un ladrón de poca monta, dealer, etc., reciben el mal modelo de adultos que los inician en el camino del mal. Salta a la vista que tales niños no poseen más referencia familiar que la que le brindan sus victimarios, que, aprovechando la condición de niños, inician a tales en la delincuencia. Considerados ya como grupos enfermos, el niño pasa a participar de la cultura familiar nefasta, para tomar lo social como recurso de supervivencia y el camino delito como un destino. Son niños entrenados para el delito y sumado a la connivencia con la autoridad, conforma el caldo de cultivo de la personalidad delictiva y un guión delictivo, de condena. Atrapados en tal guión negativo, pasan a ser los chivos expiatorios de los verdaderos ladrones de la sociedad que son los de guantes blancos. Mejor dicho, tales sujetos pasan a justificar los grandes delitos económicos, de corrupción, de robos financieros, con los precios de asaltos al pueblo así como de muchos crímenes que pagan con su vida en la cárcel o también en muchos casos, en el cementerio. Niños exiliados o de la calle. Cuando la calle pasa a ser más seguro que la casa, plagado de conflictos, golpes, gritos, etc., el niño decide quedarse con sus grupos de pares, compartir ranchadas, y adherir a las opiniones de pares en cuanto a tipos de padres golpeadores, adictos, o madres igualmente disfuncionales para una maternidad positiva. A veces el inicio se realiza pidiendo monedas, juntando cartón, ventas callejeras, etc., lo que le da al niño el panorama de la calle. Finalmente, el niño está socializado en la cultura marginal de niños abandonados a su suerte. Muy prontamente son pastos frescos de los delincuentes que lo reclutan para delinquir. En muchos casos caen víctimas de pedófilos, traficantes, etc., con lo que, el destino de condena de tales niños queda sellado. A veces, uno de los padres como la madre rescata a los niños pero el padrastro no, o incluso el padre original, con lo que, tales niños pasan a ser el depositario de un modelo delictivo de condena, al igual que el de sus padres. Son los casos en que la condena de los hijos ya viene como legado familia y de linaje, lo que puede provenir tanto del linaje o línea paterna como el materno. El adultomorfismo del niño en la educación familiar y escolar. La mayoría de los padres y docentes no se dan cuenta de que son procustos educativos al imponer al niño un modelo de enseñanza, de contenidos y valores, etc., porque se posicionan como dueños de la verdad, de la realidad y de lo que los niños deben saber. Antes que enseñanzas son mandatos, imperativos, todos impuestos desde un verticalismo porque no se les permite a los niños resignificar los temas. El padre es como el Dios que fundó la realidad y verdad y para el niño pequeño, se le aparece así, como un todopoderoso omnipotente. Esto es también la base de la religión, donde el adulto queda fijado a tales padres omnisapientes. Lo mismo pasa en la escuela donde los niños reciben en forma vertical muchas materias y contenidos, así como de modelos de adultos, con lo que, los valores e ideales que se transmiten se imponen, porque no se consulta a los chicos en cuanto a sus inclinaciones, intereses y vocación. Si tal sucediera, las escuelas serían electivas, porque cada niño podría incorporarlo común a todos, pero también en función de sus verdaderas capacidades y vocaciones. El niño podría elegir muchas materias y contenidos, con lo que, se respetaría su subjetividad y su vocación. Pero Procusto Educativo impone un diseño curricular que busca homogeneizar sujetos, en consonancia con intereses vinculados con las clases sociales, aunque se disfrace de intereses de mercados. Una sugerencia a los asesores educativos es que se podría proponer como diseño curricular un tronco común, con otra diversificadas en ofertas según sujetos, con lo que, los chicos desarrollarían su verdadera vocación y no la sumisión al mercado y los intereses minoritarios. La condena de Caperucita. Un día, la madre de Caperucita Roja le encargó llevarle comida a la abuelita que vivía en el bosque, pero debía atravesar la zona del lobo feroz. La intención de la madre era buena porque la abuelita estaba enferma y necesitaba comer. Solo que, como adulto responsable dejó ir solita a la pequeña por un bosque peligroso.
Muchos adultos irresponsables, ingenuos, etc., suelen dejar que sus hijos e hijas incursionen en el bosque social o sociedad librados a su suerte, con lo que suelen también perderse, les pasó algo, le ofrecen drogas, las reclutan para la trata, o incluso violaciones, etc. Es decir, podemos llamar síndrome de Caperucita Roja a esta negligencia, descuido e irresponsabilidad de los adultos que omiten cuidado responsable para luego intentar excusarse con pseudo-excusas. Ahora, sé posesivo, asfixiante e intrusivo son cualidades que los hijos adolescentes repelen. Pero desde chico es cuando el arbolito se debe ir orientando hacia cuidados que indiquen dónde están, con quiénes, respetar horarios, ir a buscarlos, sondear el territorio por donde incursionan nuestros hijos, etc., como forma de tener un mapa del territorio. Es que incluso, el mapa no es el territorio como decía Bateson, por lo que, el acompañamiento más o menos cercano debe ser una norma hoy día. Niños abandonados a su suerte. Los llamados abandónicos han sufrido episodios de abandonos tanto emocionales como reales, como el ser abandonados en estaciones, hospitales, etc., de modo que solemos escuchar en el noticiero casos de este tipo. A veces la madre, sobrepasada de necesidades y desesperación, se va, dejando a los hijos con abuelas, tías, o incluso solos, con lo que los niños ya poseen en su haber el trauma del abandono. Es un trauma porque es algo lesivo, doloroso, imposible de entender para los niños que luego sufren la pérdida solicitando por sus padres. No está de más agregar que el destino de rechazos, de falta de afectos, de cuidados en condicional, castigos que muchos no le haría a sus hijos, como suele suceder con los hijastros. En un caso, la madre debió salir de urgencia y nunca volvió. La hermana cuidó del chico a pesar del desagrado de su pareja esperando que la madre regrese. Nunca regresó y aquel niño tuvo alimentos pero no el emocional porque según el concubino de la mujer, el niño no se portaba bien y merecía los cintarazos que recibía además de aquel gran puñetazo en la pubertad al pretender responderle al que en ese momento era como su padre. Si llegaba fuera de horario no comía, y de hurtos de dinero siempre era él y el vaso se colmó cuando en un cumpleaños hizo una broma a su primo que, sin querer, destruyó la torta, con lo que, fue expulsado con violencia a la calle. Años después, el chico retornó para agradecerle a la tía todo lo que había hecho por él y el hombre le recordó de sus inconductas y de cómo sufrió con él. Todo bien, pero antes de despedirse, el joven acotó ante ambos, sí, me porté mal porque nunca tuve un lugar y que yo sepa, nunca golpeó a sus hijos, porque es su sangre. La educación genealógica, imponer límites a la antigua. Cada linaje o línea masculina y línea femenina, o mejor, mamá y papá, portan a título de modelos educativos, una forma particular de educar a los hijos. Desde este punto de vista, tenemos diferencias en cuanto a cómo educar a los hijos. Sin embargo, existen casos en que se complementan el maternaje con el paternaje en materia de transmitir modelos de conductas, aspectos normativas, el poder percibir una norma desde los hijos, con lo que, la consulta a la otra parte es lo mejor. Pero a veces, la madre busca educar a su manera y el padre la suya, con lo que, asistimos a pretensiones contradictorias, que los hijos no dejan de percibir y utilizar en su beneficio. Digamos, diferencias, en cuanto a métodos educativos de los hijos. Pero cuando tales métodos son aún punitivos, con un derecho represivo, consistente en castigos corporales, golpes, se utilizan látigos, cintos, quite de alimentos, expulsiones, etc., la cosa se torna en conflictos porque uno de los padres no está de acuerdo con tales métodos. Es que existen familias donde los métodos educativos punitivos perduran porque los hijos de padres punitivos también lo son con sus hijos, con lo que, los cambios se suscitan desde lo educativo, el conocimiento de los derechos del niño, etc., el mecanismo que perpetúa tales modelos represivos el de volver activo lo sufrido en forma pasiva, que es como una venganza en los hijos por lo que se padeció de niño. La transmisión transgeneracional de tales modelos es que no pasan a través de la conciencia y queda a título de legados o herencias psicológicas de modelos punitivos. El hospitalismo familiar y la estimulación con IM. Podemos llamar hospitalismo familiar a la inhibición y falta de desarrollo en su plenitud de las habilidades del niño. El término hospitalismo proviene de estudios del psicoanalista René Spitz, quien observó en los hospitales que muchos bebés comenzaban a enfermarse, a encerrarse en sí mismo, en una especie de marasmo, etc.,
debido a la falta del aliento emocional o de estímulos afectivos. Lógicamente, tales niños terminaban muriendo. Lo mismo en cuanto a la estimulación de la inteligencia del niño, que no puede reducirse a los 3 tipos de inteligencias conocidas, normales, genios o retrasados, porque existen muchas más, tal como lo estudió Howard Gardner y su propuesta de 11 tipos de inteligencias múltiples: lógica, lingüística, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista, visuo, espacial, digital, sexual, filosófica, etc. Mejor dicho, la falta de estimulación de todas las inteligencias múltiples del niño lleva a la reducción de sus posibilidades adaptativas. Es decir, se acota la formación del niño a los modelos paternos, sin una preparación integral no solo para el campo laboral sino social, como ser humano integral, que pueda realizar artes, deportes, el desarrollo de su vocación en sentido múltiple, etc. Venganza de géneros. Un caso de adopción de una pareja de mujeres, muy conocida y que terminó en la muerte del niño, nos da una pista de cómo las cuestiones de géneros pueden incidir en la crianza de los niños. Pero género y salud mental se vinculan, y un sujeto psicótico puede desarrollar formas de maltratos que terminen mal, como el caso citado. Lo que decimos es que el tema de género puede ser una vía de entrada, una forma de manifestación del rechazo del otro género, el odio del otro género y las agresiones consecuentes que hallan su motivación inconsciente en el narcisismo de género del sujeto. Es decir, la cuestión de género, muy acentuada en nuestra sociedad, llevó a incidir en la pareja de 2 mujeres homos, y a tal punto de que mataron al macho en el niño, como desplazamiento brutal del odio al varón insuflado por los movimientos de géneros. Desde el día que el narcisismo de género, donde cada género se considera mejor y superior a las demás, puede llevar a descuidos, maltratos, omisión de funciones, agresiones, etc., respecto del niño de otro género. En escalada simétrica, algunos casos llevan a graves maltratos, incluso la muerte del niño o infanticidio, lo que se ve incrementada por determinaciones sociales como el movimiento antimachista, que encuentra en el niño una miniatura del macho que el sujeto en su desvarío materializa la venganza de géneros. En el caso de los padres, el menor apego, la falta de inversión de tiempos en la hija, los reproches tipo «eres igual que tu madre», etc., indican que el narcisismo de género lleva a maltratos más o menos visibles en materia de crianza de los hijos. Castigar al niño que nos castigaron. Ser traumatizados por un modelo punitivo de imponer límites, muchos padres vuelven a utilizar tales métodos violentos en la crianza de sus hijos. Es decir, una venganza intergeneracional: le hago a mi hijo lo que me hicieron a mí. Un mecanismo de hacer activo lo que se padeció en forma traumática en un intento de resolución de tal trauma, así como una forma de transmitirse en los hijos desde un «así es como educamos los X». De esta manera, la lógica represiva de educación de los hijos se pasan a la descendencia, que luego repite el mismo modelo. Recordemos el caso del lorito que hablaba, pero que al no hacerlo, el dueño lo tiró al gallinero, donde el ave le estaba haciendo lo mismo al pollito mientras le golpeaba la cabeza. Dale, habla. El niño social y los métodos educativos. El niño de una sociedad y cultura dada, como una época dada, es un sujeto social y cultural, cuya particularidad se define desde los adultos en el proceso de adultomorfización de la infancia. Hasta ahora todas las sociedades instruyen e inician a los niños según el lugar del mismo en el reparto de roles o lugar asignado a los niños. De la misma manera, los niños son educados de una forma en cada época. En Esparta, si nacían con deformaciones eran descartados en el monte Taygeto, como así de delincuentes. Durante la antigüedad se los podía matar a golpes, vender, explotar laboralmente, abusar, etc., sin mayores problemas. Asimismo, durante la Edad Media, para comenzar a cambiar el tema a partir de la Revolución Francesa en 1789. Es decir, el progreso en el conocimiento científico, los derechos, las leyes, como así de la emergencia de ciencias sociales y humanas un poco más tarde, como la sociología, la psicología, etc. De modo que, como la parte al todo, el niño recibía una cierta educación según lugar y época, como la forma de adquirir el aprendizaje de las normas, valores e ideales de su sociedad. Durante miles de años, los castigos corporales fueron la norma, así como la imposición de castigos como el atar al niño a un árbol, expulsarlo a la calle, arrodillarlo sobre maíz y piedritas hasta que llore, darle azotes, golpes, roturas de huesos, abusos sexuales y el infanticidio en sus diversas formas.
En la Edad Media, a falta de alimentos, eran abandonados en el bosque o expulsados en la ciudad, terminando como los niños huérfanos y además, como el chivo expiatorio de los normales. Además, las diversas formas de agresiones hacia la niñez que continúa en muchos lugares, hemos llegado a la fase en que levantarle la voz, empujarle, tirarle la oreja, insultarle, humillarlo con términos y conceptos, etc., son violaciones a los derechos del niño. Queda mucho por hacer y necesitamos trascender las formas descriptivas del maltrato que se reducen a 4, la violencia física, psicológica, sexual y el asistir a escenas de violencias como en la violencia familiar y de parejas. Existen muchas formas sutiles que solo desde la ciencia se pudo comprobar y que son el proceso de etiquetaje, la estigmatización y la condena del niño con supuestos conceptos científicos que solo dañan su proyecto de vida. Etiquetar y estigmatizar al niño. Sabemos que un científico como Alfred Binet o un Raven, Einstein, etc., no tuvieron la intención de crear herramientas psicológicas como los test mentales para condenar al niño. De modo que, en este apartado hablamos de las limitaciones de la ciencia y el sesgo tendencioso que lleva a los científicos a maximizar, por ejemplo, dos formas de inteligencia como el intelectual medido por los test y el corporal, ambas de gran utilidad para una sociedad que solo se dedica a producir y a crear riquezas para unos pocos. De paso, destruyen el planeta mientras exploran otras para salvarse, como operan los depredadores de varias especies. Estos científicos citados o psicólogos, como muchos otros, sin querer, fueron seducidos por la lógica capitalista, donde el racionalismo y el cálculo de cantidades tuvo y tiene su auge. Es decir, las capacidades que se maximizaron fueron las funcionales a la empresa y la producción. La empatía se desarrolló ya 2 siglos después porque apunta a lo humano, lo que al capitalista no le interesa mucho, salvo que sea uno de sus hijos. Tales capacidades intelectuales y corporales fueron evaluados por instrumentos científicos que no fueron sino herramientas para etiquetar, poner un rótulo como el de discapacitado mental o corporal, con lo que nos dice es que no sirve para producir ganancias para minorías empresariales y no puede tampoco calcular bien. Un improductivo e incapaz. De modo que, etiquetado y condenado, además de sufrir el peso y condena social de portar un diagnóstico así, tales niños sufrieron la condena social y la segregación en escuelas especiales, donde profesionales de toda índole trabajan a diario para insuflarles vida y emoción a tales niños. Posteriormente, este enfoque de etiquetaje y condena social sufrió 2 rupturas, una es la que se vincula con la vida emocional, la historia emocional, la faz afectiva de la psiquis, que tiene su peso sobre los procesos intelectuales, con lo que se consideró al niño retardado en sus aspectos emocionales, lo que llevó a cambiar el efecto de condena de los test de inteligencias. La otra provino desde una concepción múltiple de la inteligencia desarrollada por Howard Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples, lo que permitió valorar más de 2 inteligencias mentales niños y la estimulación de 11 formas de inteligencias como ya lo describimos más arriba. Pero aún, desde la perspectiva de géneros, tales niños poseen una identidad sexual, de géneros, así como la capacidad para amar, construir un proyecto de vida a su manera e incluso tener pareja, sexualidad y ser padres. Esto último desde la perspectiva del derecho que le restituye al niño su proyecto de vida ante la reclusión en la incapacidad a que había condenado con los test de inteligencias. Derechos del niño vs derechos del adulto. El título de este apartado reseña por sí mismo lo que significa tener o no tener un hijo. Es algo que no requiere formación y ni siquiera espacios de reflexión, orientación o consejos. Para nada y se deja librado al deseo de los padres como adultos autónomos con pleno derecho de traer hijos en lugares donde no tendría una vida vivible, barrios carenciados, villas miserias, lugares con violencias, etc. Es decir, el ser padre y madre no se considera algo importante porque nunca se lo consideró con el derecho del niño. El adulto tiene derechos pero si las condiciones sociales, barriales, económicos, carencia de un nido o vivienda para el niño, poseer mínimamente un equilibrio emocional como para no terminar golpeando al niño o incluso matarlo, etc. Pero aún, entre el derecho adulto y del derecho del niño, jerárquicamente según las leyes, primero es el derecho del niño por nacer. De modo que, la sexualidad, la ESI, y los derechos del niño son temas muy cruciales porque se relacionan con la posibilidad o no de que nazca un niño. Pero también podemos vincular ambos derechos desde el deseo de hijo de ambos padres y el derecho del niño.
Son dos derechos legítimos, pero como ya lo enfatizamos, primero es el derecho del niño. Toda acción adulta debe considerar que si aparece un niño, los derechos se cumplen. Niño deseado y amado, niño feliz. El título alude al lugar simbólico del niño en el deseo de cada padre. Decía una famosa psicoanalista, Françoise Dolto, que un niño deseado es un niño feliz. Entonces, el niño es el resultado de tres deseos, el de ambos padres y el suyo propio. Ahora, según la pareja biológica o naturalista a que nos han acostumbrado los científicos sociales, desde Darwin en adelante, parece que alanza con el deseo de ambos padres y listo. La magia simpática en su forma pura. Pero no resulta tan así y la pareja no es genético y ambos padres pueden tener objeciones respecto de ser padre o no. De modo que, asistimos a diferencias entre el deseo de maternidad y paternidad de ambos padres. Uno puede desear al chico y el otro no, con lo que, la brecha se arma desde un inicio. Si existe sintonía de deseos entre ambos padres mejor. Pero si analizamos la pareja desde la dialéctica de parejas, donde ambos poseen deseos diferentes, visiones sobre el amor, pareja, familia, maternidad y paternidad, etc., sabemos que pueden aparecer discrepancias respecto de cuánto hijos tener un varón o una nena, etc., con lo que, aparecen diferencias en cuanto a cómo criar al niño. Allí no asistimos más que a sutiles diferencias que se irán puliendo con el tiempo. Pero cuando el hijo no es deseado, por ejemplo el padre no esperaba un hijo por algún motivo, pero la madre sí, o al menos en forma ambigua de no querer tener un hijo aún, pero como está en camino, bienvenido sea. Allí podemos asistir a un menor afecto hacia el niño, la indiferencia, el incumplimiento del rol paterno en muchos temas como el jugar con el niño, invertir tiempo en conocer su mundo, su cuaderno, sus ideas, etc., no es tan tajante como el caso del padrastro que usualmente se desengancha emocionalmente del niño y predominan las reglas y el castigo represivo antes que el amor. Es decir, lo ama de palabra pero de corazón no. Es muy tajante la diferencia en los casos en que el niño es abandonado o dado en crianza, incluso dado en adopción o el juez lo decide, con lo que, el destino de condena del niño es claro. Un niño que es dado en crianza puede que la peque y encuentre un marco familiar continente, que es lo que todos deseamos. Pero lo común es que el niño viva en una familia como una carga, no tenga un lugar afectivo en la mente de sus tíos y tías o la abuela, con lo que, no hay tiempo para él mismo y aparece más como una carga que alguien en quien invertir tiempo, afecto, conversaciones, etc., que si realizamos de buena gana con nuestros hijos de sangre. Esos niños pueden transitar desde indiferencia emocional, castigos represivos, hambres, abusos, humillaciones, expulsiones, entre otras agresiones que pocos le harían a su propio hijo. Privar al niño, a más de su padre o de su madre. Quisiera barajar una idea nueva respecto de la obstrucción vincular, o impedimento de contactos padre-hijos, y otros nombres que recibe este tema negativo y en contra de los derechos del niño. Muchos padres excluidos del hogar, con cautelar incluso, demandan cumplir su rol de padre, pero como las denuncias son por violencia de parejas, la cosa se pone difícil. El niño queda allí en medio de la contienda de los padres. El divorcio violento y con denuncias lleva a que el chico no pueda comunicarse con su padre. Los casos son varios y todos diferentes, pero nos centraremos en cuestiones regulares. Como por ejemplo el impedir que el padre vea al chico. Cuando la cuestión era entre grandes, el chico la paga con privación de vínculo paterno, o en su caso, de la madre. Los abogados juegan con astucia para elevar notas donde maximizan temas desde un enfoque de tremendización, sin considerar que en el medio hay un chico. Entonces, la cuestión es entre grandes y el chico no puede jugar con su padre o ver a su madre. Adultos que deberían garantizar los derechos del niño, como en estos casos el de no ser separados de sus padres, lo primero que hacen es violentar el derecho del niño. De nuevo decimos que, por más que exista un divorcio violento, con denuncias, etc., el divorcio es entre ambos adultos y no con el niño. De modo que, ambos padres, tanto como el abogado y el juez, deben arbitrar recursos para cumplir con los derechos del niño. Pero las alianzas del profesional en contra del otro padre, así como la percepción sesgada por la incapacidad para ponerse en el lugar del niño, llevan a barbaridades. Por otro, si sondeamos respecto de las razones de este divorcio obligado del niño de uno de sus padres, veremos que detrás de la pareja, y en un plano implícito, tenemos la dialéctica de parejas, que es la puja entre dos modelos de amor,
de pareja, de familia, de crianzas, etc. Y que la puja común en las parejas es la que adelantamos al comienzo, la lucha de guiones de pareja, de padres, de modelos de familias, etc., que conocemos como síndrome de Sansón y Dalila, donde ambos luchan porque la otra parte cuadre en el propio modelo de mundo, de familia, de pareja, etc., terminan en la puja impositiva, o dialéctica impositiva, de luchar a diario para que las cosas marchen como cada uno desea o percibe. Esa misma lucha en la pareja es la que llevó al divorcio, las violencias, denuncias, etc., y es también la que lleva a seguir luchando, pero esta vez con una pelota de ping-pong que es el niño. Es decir, se usa al niño para agredir y hacer sufrir a la otra parte. No está de más agregar el daño psíquico y emocional a que se somete a tales niños, además de la hipnosis del mismo en contra de su padre o madre. Hasta lo que ya se ha percibido, pero que algunos letrados aún no perciben sino cuando el tema es contra su cliente. Podemos ir más a fondo y entrever las razones de que uno de los padres considera como más legítimo y acertado que el niño ya no vea a su otro padre. Es que la separación del extraño y mal padre ha llevado a la creencia de que no resultó apto para lo que se esperaba y que su rol fallido es la prueba de que no sirve, a criterio del sujeto que ahora hace proteccionismo de linaje, defendiendo su familia del aquel agresor, junto a su hijo, que ahora corre peligro de quedar contaminado por aquel. Es decir, en el marco de la dialéctica de linaje, de dos sujetos defendiendo un modelo de familia, de pareja, de crianzas, etc., el querer que el niño se quede alejado del padre en el marco de la propia familia aparece como lo más lógico. Es decir, la exclusión del otro padre del propio linaje a través de la privación de su rol de padre o madre. Lo que hay es esto de afirmar el propio modelo de mundo, de amor, de pareja, etc., y como la otra parte no se dejó acomodar al propio lecho, lo mejor es expulsarlo con ayuda de quien sea. Por ejemplo, la madre, que luchó toda su vida para que el marido cuadre en su modelo de amor y pareja, recibiendo solo descalificaciones y castigos, etc., finalmente decide el divorcio y quedarse con su hijo, porque, después de todo, es su hijo. Ella considera que el mejor mundo es el modelo de mundo que ella y su familia poseen, pero el del padre no, que ahora es blanco de todas las proyecciones negativas. Podemos llamar a esto proteccionismo de linaje. En algunos enfoques como el sistémico se denomina a tales padres, padres periféricos, o padres excluidos de su rango. Si es el caso del padre, lo mismo, procede a inculpar, a acusar a su ex a los fines de que el juez avale la exclusión no tan sola del hogar a su pareja sino de su vida o mejor, de su modelo de mundo y vida o linaje. En pocas palabras, la dialéctica impositiva de la pareja se siguió de peleas vanas como nuevos intentos de cuadrar al otro en el propio modelo, lo que derivó en que ahora, ambos sigan peleando pero para borrar del mapa familiar a su ex. ¿Y el niño? Es que ambos se consideran como mejores padres y provenientes de mejores familias que la otra parte, por lo que, el niño debe quedarse en la propia familia. Consultaron al niño. Para nada. El niño solo sufre y además, es invitado a odiar al padre o a la madre según sugestiones hipnóticas negativas del padre o la madre en contra del otro. Una guerra de dos adultos que les importa poco los derechos emocionales del niño. Derechos emocionales. Seguro. Porque lo que se juega es su salud emocional, su salud mental. Lo justo desde el punto de vista de los derechos del niño debería ser que los dos adultos responsables de garantizar los derechos del niño se pongan de acuerdo para resolver sus diferencias y poder así seguir con sus respectivos roles de padre y madre, no importando que estén divorciados o hayan cambiado de club deportivo. Modelos e ideales que dañan el proyecto de vida. La familia es el grupo que estructura subjetividades. Los padres se presentan como modelos que los niños incorporan a título de ejemplos a seguir. Es decir, como un ideal del yo. De la misma manera, en lo social a través de los medios, la escuela, películas, etc., el niño incorpora modelos e ideales positivos y negativos. De esta manera, incorpora roles, valores e ideales. Cuando esos modelos primarios implican ejemplos negativos, como en el caso de adicciones, violencias de parejas, divorcios, prejuicios, etc., el niño carece aún de un pensamiento crítico suficiente como para tomar distancia y elegir otros modelos mejores. Es decir, el niño incorpora tales males de archivos, o malos ejemplos, que dañan su subjetividad, como la infidelidad de los padres, las mentiras, los secretos de familias, adicciones, violencias, etc. El daño implica el proyecto de vida,
su vida emocional, de pareja y familia, porque los males de archivos quedan como marcas de identidad que tiende a repetirse y perpetuarse a través de generaciones. El chivo expiatorio es el bastardo. H. G. Rose. El hijastro padece al padrastro que lo odia en forma muy similar al rival o ex de su pareja, aunque parezca sorprendente. La hijastra suele seguir el mismo camino, a lo que se le agregan abusos sexuales porque los padrastros con problemas de impulso suelen ser también incontinentes en cuanto a sus deseos sexuales. Pero quien padece lo peor es el bastardo, que, por lo común, suele ser dado en crianza, con lo que no hay nadie que lo defienda de las injusticias familiares, las frustraciones que llevan a agresiones, los desplazamientos de agresiones sobre ellos y en suma, ofician de depositarios de todos los males del grupo. Es el viejo mecanismo del chivo expiatorio, elegido para la descarga grupal de angustias y frustraciones. El chivato es quien funciona como cabeza de turcos, y las palizas, desprecios, rechazos, reproches, castigos y privaciones llueven sobre él. Por un proceso de apercepción o ceguera mental determinado por el narcisismo de los padres, que no suelen ser tan malo con sus verdaderos hijos. Una vez elegido el chivo expiatorio, el grupo logra estabilización, y en forma recurrente, se la agarran con el chico, quien es culpado de todos los males del grupo. Acto seguido, comienza el mecanismo de segregación, como el exilio del hogar, la expulsión, el envío a otras casas como otros tíos, etc., y el niño se gana además un rótulo, vago, maleducado, etc., con lo que, cuando va a parar al otro grupo, ya le esperan en forma activa miradas que proyectan cosas malas, malísimas, con lo que, el niño se transforma en un diablo en pocos días. Así, rebota de un grupo a otro hasta que prefiere la calle o es expulsado a la calle. En otras épocas se utilizaba el reformatorio para el correctivo del niño, pero como hoy día ha caído en desuso, existen hogares e institutos donde el niño va a parar luego de algunas fechorías productos del desamparo callejero a que ha sido recluido. Comienza así el círculo delictivo: abandono de los padres, expulsión del hogar, grupos de pares delictivos, predelincuente, delincuente, cárcel. En forma exitosa y eficaz, lo poco de familia que le quedaba como tíos, abuelas, etc., logran que el niño termine de acuerdo a las maldiciones que esos mismos microgrupos familiares le profirieran como mal deseo por sus inconductas. Niños perdidos o plagiados. Un niño se puede perder en la ciudad, a causa de la distracción del adulto responsable que se demuestra irresponsable. Así, puede que algunos sujetos oportunistas lo plagien a los fines de hacer dinero, ponerlo a trabajar en la calle, la pedofilia y la trata, la venta de drogas y el robo, entre otros. En tales casos, el niño es tratado de acuerdo a la microcultura del grupo donde fue a parar, pero el pseudoafecto es simplemente una técnica de seducción para que el niño adhiera al modelo de mundo de su captor, con lo que crece en un entrenamiento para el delito como forma regular de adaptación del grupo familiar de delincuentes a donde fue a parar. Incesto y abuso sexual. En los casos de adultos perversos, como padres incestuosos, la transgresión es el de la ley de prohibición del incesto, que prohíbe las relaciones sexuales en la familia, como el caso de los padres con los hijos, etc., es una prohibición que obliga a reprimir deseos sexuales urgentes en nombre de lo social, la cultura y como forma de pasar del reino animal al social y cultural. Jean-Claude Lévi-Strauss. Pero en los casos de sujetos perversos que repudian la ley, las normas y las reglas familiares, triunfa el deseo, lo que lleva a la agresión sexual, como el incesto. En sentido jurídico es un abuso sexual infantil y tiene su pena, como es sabido. En tales casos, además del trauma del abuso sexual que compromete el futuro emocional y sexual de tales niños, el niño recibe un modelo de familia y de adultos que transgreden la norma que debería garantizar que ocurra. De modo que, son también dañados en su identidad, convirtiéndose en muchos casos, en sujetos perversos que por el mecanismo de hacer activo lo que se padeció en forma pasiva, también agreden a sus hijos, lo que se transmiten de generación en generación. Es decir, los padres perversos promueven hijos similares a ellos, porque se transmiten en sus hijos, perpetuando el incesto y el abuso sexual en la nueva generación. El abuso sexual genealógico. Es una forma de abuso sexual o de incesto donde el modelo viene pasando de generación en generación a través de lo que en psicología transgeneracional se conoce como transmisión transgeneracional, intergeneracional. Es decir, el modelo se fue pasando de padres a hijos, como perversión que se transmite en la descendencia.
De modo que, el sujeto predispuesto para el abuso, va creando las condiciones para plasmar su modelo de perversión. Es decir, se aprovecha de los menores y su vulnerabilidad, con lo que, el atentado es doble como ya lo afirmamos, como agresión y trauma pero también como daño en la identidad sexual del niño. En estos casos, el enfoque reparatorio a través de la terapia y la orientación, tanto como la prevención en escuelas, redes, medios, etc., resultan imprescindibles. Juegos sexuales infantiles, investigación sexual infantil. Muchas veces se confunden los juegos sexuales infantiles, típicos debido también a la investigación sexual infantil, en la familia. Tales investigaciones ayudan a la estructuración de la identidad sexual tanto como los juegos sexuales que son exploratorios, porque lo que los chicos juegan es a ser o acariciarse, etc., como percibieron en sus padres. La sexualidad no viene estructurada y el chico lo construye en su casa a partir de modelos también sexuales y de amor. Claro es que los juegos sexuales infantiles son entre niños, y si ponemos un límite, es el de la pubertad donde ya hay capacidad para procrear tanto en niños como en niñas porque ya producen gametas sexuales. Por ello, los cuidados se deben redoblar en el sentido de la educación sexual, la orientación a los niños, para que no consideren la sexualidad en sentido represivo. Padrastros perversos. Como entre la hijastra y el padrastro no existen lazos consanguíneos o lazos de sangres, la familiaridad y la condición de menor dependiente de los adultos como en los niños, da la ocasión para los abusos de hijastras. En este sentido, y en sujetos promiscuos o perversos, el control social disminuye y se aprovecha tanto de la madre como de la hijastra, a quien violenta sexualmente, lo que da el grado de impunidad de tales sujetos. A veces, las madres se dan cuenta pero la dependencia económica lleva a que predomine el miedo y el ocultamiento del tema. En otras, madres que han sido abusadas de niñas, puede que provoquen la situación gracias al mecanismo de inducción de la situación traumática que padeció en la hija. De esta manera y en un intento de resolución del trauma, induce el abuso en la hija. Pero de ninguna manera significa justificar al abusador. Lo que decimos es que son casos que se dan y podemos asistir a toda una línea de mujeres que han sido abusadas de niñas porque no han percibido el mecanismo de transmisión del modelo. En el caso del perverso abusador, es como la ocasión que hace al ladrón. La identificación con el agresor sexual. Los niños que han padecido abusos sexuales suelen identificarse con su agresor sexual, y ser también ellos, abusadores o pedófilos de grandes. Allí asistimos al mecanismo de volver activo lo que se padeció en un intento de resolución del trauma pero que es fallido. En tales casos, la sexualidad del niño se fija, se detiene en el modelo traumático y el niño asume tal abuso como el modelo de lo sexual, asumiendo las insignias de su agresor y transformándose su vez él en su modelo perverso. Es el caso de los pedófilos y su sexualidad fijada en una fase infantil y como sexualidad infantil. Como es una estructura perversa, es muy difícil que cambie aunque podemos asistir a algunos casos en la terapia puede revertir la perversión. También podemos asistir a niños abusados que más tarde se casan, tienen hijos, etc., pero cuya sexualidad no resulta en lo más gratificante, por lo que pueden incursionar en el abuso de niños, como una bisexualidad hetero, pedofílico, compuesto, por el daño infligido por y el abuso. En otros casos terminan con una sexualidad ambigua, sin mucha potencia y hasta en la renuncia a las relaciones sexuales. También quedan daños en el deseo sexual e identidad sexual como la anorgasmia en mujeres, frigidez, dispareunia, etc., tales los daños que promueven los abusos sexuales. El aborto genealógico y el aborto sí. Por milenios que el aborto fue uno de los métodos anticonceptivos muy usados. No había píldoras, diafragmas, inyecciones, DIU, SIU, etc., y cuando el coitus interruptus dejaba sorpresa, se acudía a esta práctica. Sin dudas que allí el deseo de hijo y el deseo de padre no funcionan por algún motivo y ambos o ella sola acuerda con que el niño por nacer debe caer. Es así que se utilizaban yuyos y otras pociones que inducían el aborto. Entonces, es cuestión de deseos y derechos adultos. No es simple y en muchos países está prohibido y en otras es legal. Pero no todos los casos son iguales porque el atraso es simple y con la píldora del día después se soluciona. Pero cuando ya pasaron muchas semanas y hasta meses, la cosa es ya un tema ético jurídico y entramos en el campo de los derechos del niño por nacer.
Muchos aducen que es mejor que se aborte porque si nace en la pobreza, la madre no desea, etc. Se justifica que el feto que tiene latidos, se mueve, etc. muera en forma aberrante insuflándole inúteros sales que lo disgregarán mediante un calvario que nadie piensa. O ser asesinado con una tijera o pinza para que la madre observe los pedazos de su hijito que ya no es para luego informarle a su genio masculino con un coeficiente de 200 con un ya está. Todos felices. Pero no se puede justificar esta cruel manera de morir así porque es un filicidio, matar a la descendencia. Matar a los hijos por nacer. Si salimos de las justificaciones de una mujer madura y sabia y su hombre con coeficiente 200 y vemos la ética, el rol del Estado, los profesionales, aves más crueles porque racionalizan algo que si viesen como sucede, quizás dejarían de delirar, como sucede en otros países como Corea, donde el Estado se hace cargo de los niños abandonados, niños de las calles, niños que no se desea, etc., es decir, agredirse en un aborto, porque hasta es peligroso porque la mujer puede quedar estéril, o dejar que la mujer se haga cargo de algo que es de la humanidad, de la sociedad, del Estado, etc., es al menos, no percibir que tener hijo, interesa a toda la sociedad. Al mismo tiempo, se podría financiar toda la gestación desde el Estado, porque se ha aducido la falta de dinero, por lo que, no tenían en él, telo, para profilácticos y los dos genios no pudieron contener la excitación y le dieron con Viagra incluso. En serio, licenciado, seguro, ¿acaso no hay hasta alquiler de vientres? Es decir, el tema no es solo que dos sujetos con pleno derecho de tener orgasmos múltiples sigan para adelante y que luego, en su plenitud de conocimientos y derechos, se hayan olvidado de cuidarse siendo ya adultos y responsables, sino además, algo integral, donde debe existir una ley de salud que pueda considerar esos casos no en el sentido de avalar el filicidio o asesinato de los hijos. Si el tema es cortar y matar lo que no se desea, podrían probar la castración química o la emasculación no. Explotación infantil y emprendimientos infantiles. La trata laboral o explotación infantil es hoy día ilegal, va en contra de los derechos del niño aunque está lejos de extinguirse. En las clases medias y altas sin dudas que no se observan niños juntando cartón, acarreando ladrillos, vendiendo cosas por la calle, en fábricas clandestinas de ricos que jamás llevarían a sus hijos menores por allí. Pero en el campo, los hijos de peones y trabajadores pobres llevan a sus hijos a las cosechas que muchos no desean en nombre de ir a la escuela, según recalcó cierto político del establishment, estos guachitos que pretenden ir a la escuela para no ir a las cosechas carajo. Y sí, es algo vinculado a las diferencias de clases sociales, la existencia de la desigualdad que obliga a los hijos de la clase desocupada y asalariada. Muchas veces, como en caso de familias monoparentales, los chicos sostienen la casa, a falta de padre. De modo que, la injusticia social más radical en que consiste la explotación del ser humano por el ser humano es lo que lleva a que los niños no puedan estar jugando, yendo a la escuela, a clubes, al gimnasio, etc. Se dice que el niño debe jugar y disfrutar de su infancia. Muchos niños pobres asumen que el trabajar es algo normal y se enfrascan en sus propios emprendimientos, emulando a sus modelos paternos, jugando a ser como ellos, como en todo juego infantil. El niño juega los roles que incorpora de sus padres y el trabajar es ser como el padre. De modo que, llevados del trajinar diario de sus padres, esos niños toman el trabajo como parte de su subjetividad. Lo que se haría honor ante la explotación infantil es que en educación se generen instancias de entrenamiento laboral de los niños a través del juego, microemprendimientos infantiles, juveniles, etc., donde pueden incorporar conocimientos librescos además de lo que observan en la familia y en la sociedad. Prostitución infantil inducida y forzada. La prostitución infantil es algo de larga data. Los tratas son de dos clases, a. los que reclutan niños a través de adultos que ejercen la prostitución o bien, b. los que raptan y explotan a los niños. En el caso de los adultos que entregan a sus hijas e hijos para la trata, suelen ser parte de la microcultura de delincuentes que explotan a los niños, dañando seriamente su vida emocional, con promesas de hacer dinero, etc. Podemos considerar que los adultos que convencen a los niños para entrar en el juego, lo hacen sugestionando, induciendo, toda clase de ideas, con lo que, las niñas y niños no poseen los recursos de pensamiento crítico como para poder pensar otras posibilidades. Entonces, son padres que alienan, engañan, timan a sus hijos para que ellos también terminen en el negocio de la prostitución.
por sus padres. Los que reclutan menores lo hacen en lugares donde van los menores, escuelas, clubes, bailes, universidades, etc., donde prometen toda clase de brillos, para convencer a los chicos. Recuerdo un caso enfrente de una escuela secundaria, donde yo era el director y no pude dejar de inquietarme por el pasacalle que habían colocado un grupo de delincuentes. Se trataba de promesas para ser modelo, sesiones de fotos, etc. Una vez que indagué, me comentaron las chicas que no era nada de eso y que les ofrecían sumas de dineros para tener sexo con empresarios, etc. Es decir, hay reclutadores y familiares que invitan a los niños a ser como ellos. Incluso, existe el sindicato de meretrices, donde se defienden los derechos de las prostitutas, con lo que era algo poco lindo desde la moral, resultó en derecho laboral, sin que el Estado subsidie a tales madres y mujeres que evidentemente lo hacen por necesidades económicas. El rebelde. Los niños que delinquen, que ejercen violencias extremas como acuchillar a otro en un asalto, andar armados, etc., son niños violentados en sus derechos y en sus respectivos proyectos de vidas. El mal ejemplo del mal de archivo es ya un daño tanto psíquico al psicopatizar y volver delincuente a un niño que pudo haber crecido orientado hacia una vida vivible. Sus modelos suelen ser psicópatas caracteropatizados, que significa que son delincuentes ya malos, con antecedentes y prontuarios que el niño toma como modelo a seguir, porque tales modelos suelen ser un familiar muy significativo como el propio padre, el tío, el abuelo, el hermano mayor. Programados para el delito, los niños construyen un guión delictivo, que sigue un argumento típico, que termina en la cárcel, o incluso peor, en el cementerio. En otras, el niño recio, el rebelde, se va formando en las calles donde aprende los métodos para robar, hurtar, timar, traficar, etc., con lo que, cuando llega a la adolescencia, ya posee todo un arsenal de técnicas para ser como su ideal del yo, que es su referencia a futuro, a lo que tiende, lo que quiere llegar a ser para cumplir su destino de condena. Adopción y derechos del niño. Desde el punto de vista psicológico, los niños adoptados o en vías de ser adoptados reciben la atención y orientación de psicólogos y otros profesionales, porque es muy claro que se busca reparar el trauma, el dolor de la pérdida de algo tan fundamental para todo niño que es la familia. Es ya un enfoque reparatorio y curativo del daño o el sufrimiento que tales niños vienen padeciendo. Respecto de los que se postulan para la adopción, se analizan sus subjetividades, si son aptos o no para la función materno y paterna, cultura, familia, economía, etc., como requisitos para amparar a un niño que lo perdió todo. Hasta este punto es propio de toda situación de adopción. La cosa se complejiza cuando los adoptantes son las nuevas parejas, o nuevas familias, donde el niño puede tener como aspirante a suplir el rol de sus padres a una pareja homo, a dos mujeres, etc., con lo que, la cuestión no puede quedar solo en el tema de los traumas padecidos y si los adoptantes son aptos o no. Para muchos profesionales el tema es nada más que eso: son una pareja ideal, tienen casa, 4x4, etc., y no hay mayor problema para entregarles un niño o niña. Pero si sumamos el tema de la perspectiva en derecho, sabemos que el niño debe y puede elegir a sus padres sustitutos. Y eso nos dice que la adopción es un derecho de los niños a tener padres y familia, y solo en segundo puesto podemos decir que dos adultos tengan derechos a adoptar. Entonces, el niño tiene derecho a elegir quiénes serán sus padres adoptivos, como así, el género o identidad de los mismos, y esto no es discriminación sino el derecho del niño a que se respete lo ya construido como su orientación sexual, o de géneros. Es decir, los chicos son sujetos, han adoptado modelos, tienen identidad, etc., y forzar a un niño de 6, 7, 8, etc., a padres que le resulten distónicos con su autopercepción de géneros es violentar sus derechos. Esto para los niños con edades suficientes como para haber estructurado una orientación sexual. En el caso de bebés muy pequeños sabemos que aún no existen las construcciones que sí posee un niño desde los 3 años en adelante. Esto es polémico, pero tiene base científica, como la psicología de las edades, es decir, la psicología evolutiva, del desarrollo, la constitución subjetiva que inicia ya desde la fase del espejo, se estructura en el complejo de Edipo, y finaliza en el segundo tiempo de la subjetividad en la adolescencia. Son premisas consagradas ya desde hace más de 120 años. Es que los niños tienen una familia interna, padres internalizados, que se aman, que fueron modelos sexuales, como atestigua la investigación sexual infantil, los
juegos infantiles sexuales, etc., en un caso donde ya estaba todo para que un niño sea adoptado por una pareja gay, se le preguntó si estaba de acuerdo y dijo que quería un papá y una mamá, porque tenía 8 años y a esa edad, mucha agua ha corrido bajo el puente. En estos casos, debemos cuidarnos del narcisismo de género de creer que todo sujeto sintónico con el género de uno es apto para la adopción porque también cuenta la elección del niño. Y claro, sin hipnosis o persuasiones que solo engañan al niño. Niños con padres anónimos y derechos del niño. Es también un clásico que algunos adultos busquen cumplir su deseo de maternidad buscando un niño ideal, con el color del ojo a preferencia, el pelo, color de la piel, etc., recurriendo a donantes.